La palabra que vamos a compartir hoy le pusimos volviéndonos expertos en la palabra de justicia. Expertos en la palabra, no solo en la palabra de Dios, sino en la palabra de justicia. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos o rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos, los primeros pasos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición, pero la que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, pero produce espinos y abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su palabra o de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y luego el juramento. O sea, dos cosas que no pueden cambiar, Dios no las va a cambiar. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Hay muchas cosas en esta palabra, pero nos vamos a enfocar básicamente en la parte de que la voluntad de Dios es que nosotros nos volvamos expertos en la palabra de justicia. Al igual que en muchas cosas en la vida, hermanos, si usted quiere salir adelante en la vida, en cualquier campo,
usted tiene que volverse un experto en esa área. Por eso es que vamos al kinder, a la escuela, al colegio, a la universidad, y además de que se saca ahora una licenciatura, después se sigue con una maestría, un doctorado, porque entre más experta se vuelva la persona del campo, mejor le va. ¿Verdad que así es? Si usted quiere surgir en la vida, en cualquier campo, usted tiene que volverse un experto. Amén. Los expertos se hacen expertos por la experiencia. La palabra experto proviene de experiencia. Nadie se puede volver un experto si no es a través de la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es una actividad continua, repetida, muchas veces. Eso es experiencia. Y eso es lo que hace que una persona se vuelva experta. Dios quiere que nosotros nos volvamos expertos en la palabra de justicia. Y vamos a avanzar para ir comprendiendo ahorita de qué se trata la palabra de justicia. Hermanos, una persona que se hace experto en la palabra de justicia llega a descubrir la profundidad de los beneficios de la obra justificadora de Cristo. Cuando la persona se vuelve experto, la persona llega a descubrir cuál es la posición que ahora tiene delante de Dios por medio de la obra de Cristo. Llega a descubrir cuál es el poder de transformación que hay en su interior por el Espíritu de Cristo. Llega a darse cuenta que sí puede cambiar, que su vida puede cambiar, que su alma puede ser transformada, que puede superar toda una serie de cuestiones internas, depresiones y problemas a nivel interior, porque se va volviendo un experto en la palabra de justicia, va conociendo la profundidad de los beneficios de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Llega a descubrir la profundidad y el alcance de la bendición de Cristo sobre nuestra vida, que es muy grande. Amén. La bendición que ha venido sobre nuestras vidas por medio de Cristo es enorme. Y en la medida que nos volvamos expertos en la palabra de justicia, entonces en esa misma medida nosotros vamos a disfrutar de los beneficios de lo que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Hermanos, tiene que ser muy grande, porque para que Jesús tuviera que padecer como padeció, para que Jesucristo tuviera que ir al infierno, el Dios de la gloria, es que no fue cualquier hombre el que fue al infierno, fue Dios. Tienen que ser muy grandes los alcances de la obra, tienen que ser muy grandes los beneficios que Él logró para nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos volvamos expertos en conocer la justicia de Dios, los beneficios de esa justicia. El experto es aquel que por la experiencia, por su relación profunda con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, alcanza el conocimiento de que por la justicia de Cristo, ya usted y yo no estamos bajo maldición. El experto llega a entender eso, sino que ahora nosotros, por medio de la justicia de Cristo, nosotros estamos viviendo bajo bendición. Esta experiencia del experto le brinda a la persona la oportunidad de disfrutar más la gracia y el amor de Dios. Porque hermanos, nosotros estamos disfrutando de la gracia y el amor de Dios, pero ¿cuánto está disfrutando usted de la gracia y del amor de Dios? ¿Qué medida? Eso depende de cuánto usted conozca de la obra de Cristo. Por eso necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo, para poder disfrutar de todos esos beneficios. Voy a decir esto, y espero que me sigan amando, por si acaso alguno no lo había comprendido. Este es un hombre nacido de Dios, un experto en la palabra de justicia. Sabe que este hombre ha sido librado de la potestad de Satanás y trasladado al reino de Jesucristo. Entonces, un experto en la palabra de justicia no va a tomar a este hombre para tratar de exorcizarlo. ¿Por qué? Porque un experto en la palabra de justicia sabe lo que ya pasó en él. Un experto en la palabra de justicia no va a seguir con los rudimentos del mundo, como los brujos, que tratan
de exorcizar y exorcizar, pero nosotros estamos en Cristo. El experto en la palabra de justicia llega a comprender que cuando una persona nace del Espíritu de Dios es liberada del poder de Satanás y ahora ya Satanás no tiene ningún poder sobre la vida de la persona. Este hombre es libre y yo le puedo ministrar a él para que reciba el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo toque, lo llene, pero yo no voy a intentar exorcizarlo, echarle fuera demonios. Pero el que no es experto en la palabra de justicia, todavía lo intentaría. Amén. Esto que acabo de decir tiene un contenido alrededor muy grande. Solo fue un pequeño paréntesis. El experto en la palabra de justicia llega a conocer profundamente cuál es el alcance de la obra de Cristo en nuestra vida. Lo que somos y lo que tenemos en Él. El experto. Pero el inexperto es alguien que no tiene experiencia. Es un niño, dice la palabra. Ve ahí mismo en Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y quiero aclarar algo en este pasaje. El escritor de Hebreos le está escribiendo a una iglesia que tenía ciertas características que no necesariamente son las características de esta iglesia. La iglesia a la que el escritor de Hebreos se refiere era una iglesia que se le había presentado a Cristo claramente. Se les había predicado el evangelio de Cristo y ellos conocían, habían recibido la palabra sana, el evangelio de Jesucristo sano. Pero ya había pasado mucho tiempo y la cuestión es que como ellos se hicieron tardos para oír, entonces, debiendo ellos ser ya maestros y estar ellos enseñándole a otras personas nuevas, ellos tenían en ese momento necesidad de ser enseñados otra vez. Imagínense ustedes lo que es que uno le predique a Cristo, le enseñe a Cristo, trabaje, le forme a una persona en Cristo, en la palabra, durante un año. Y luego se va y a los 4 años se vuelve a encontrar con esa persona y sucede que uno esperaba que ya fuera un maestro, que hubiera crecido y le estuviera enseñando a otros. Lo que le pasó a este hermano es que él hizo eso, les enseñó y luego llegó y se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo y ellos, esperando él la noticia de que ya fuera un maestro, se va encontrando y llevando la sorpresa de que eran personas que había que cogerlas otra vez y empezar a enseñarles desde el principio. Y entonces les dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos conocen los Gerber? Los Gerber para los niños. Los Gerber hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Lo primero que se le da a un bebé es leche materna. Se le comienza a dar Gerber a un bebé a los 6 meses, pero no se le comienza a dar Gerber de carne, sino que se le comienza a dar Gerber de pera. Después de pera, no sé qué sigue, pero hay diferentes pasos. Estos hermanos estaban en el paso 1, lechita materna de nuevo. Va otra vez. ¿Ven la condición de esa iglesia? Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces el Gerber de carnita ya es para los bebés como de 1 año, me imagino. Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los creyentes nos debemos ejercitar en la palabra de justicia. Si un creyente no se ejercita, no puede hacer la voluntad de Dios, porque no puede discernir, no puede distinguir, entonces no sabe cuál es la voluntad de Dios, y entonces se le presentan las circunstancias de la vida y no sabe qué es lo que tiene que decidir. ¿Por qué? Porque es un inexperto en la palabra de justicia. Un bebé después del año ya tiene que comer de todo. Y yo les voy a decir algo. Yo creo que un creyente después de 1 año ya debe de comer de todo también.
O sea, el periodo para ser niño debería ser como un año, bien enseñado, bien formado en la palabra. Por eso es tan importante exponerse a ser discipulado. Es decir, que ya después de un año, inclusive ya una persona ya le puede estar sirviendo al Señor y enseñando a otros. Amén. Ok, pero el inexperto, ¿cuál es el problema? No tiene experiencia, porque es niño. ¿Qué experiencia tiene un niño? Piensen en un niño de 6 meses o de 3 meses. ¿Qué experiencia tiene? Ninguna. Cero experiencia. La voluntad de Dios es que nos volvamos expertos. Hermanos, y una persona, dice la palabra, solamente se hace experta por el uso. Porque dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la persona experta es una persona que por el uso de la palabra de justicia, esta es la palabra de Dios. Y aquí en esta palabra de Dios está la palabra de justicia. Entonces tenemos que volvernos expertos en el uso de la palabra de justicia. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no hacen uso de la palabra para nada. Y pasa un año y no hacen uso de la palabra. Entonces se quedan inexpertos, sin experiencia en la palabra de justicia y no crecen y se quedan niños. La voluntad de Dios es que nos volvamos expertos. Esto es para todos. Esto es para los jóvenes, esto es para los adultos, esto es para todos. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Saben qué es paciencia? Paciencia es esfuerzo sostenido. Algunas personas piensan que paciencia es sentarse ahí a esperar nada más. ¡Qué paciencia! Hermanos, eso no es paciencia. Todo lo que alcanzamos en el Señor, hermanos, es a través del esfuerzo sostenido. Y para crecer en el Señor, la única manera es que nosotros nos hagamos expertos en la palabra de justicia. Y para eso nosotros necesitamos ejercitarnos, hacer uso de la palabra de justicia permanentemente y constantemente para poder crecer y comprender las profundidades de la bendición que Dios alcanzó para nosotros por medio de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Y lo dice la palabra, la pereza. El que no hace esto, el que no se ejercita en la palabra de justicia, en el uso de la palabra de justicia, se llega a volver perezoso. Y el perezoso se queda niño. Y no puede disfrutar del montón de bendiciones que Dios tiene para usted. Vale la pena ejercitarse. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué es la palabra de justicia? Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, esta es la palabra de justicia, que siendo Jesús la justicia de Dios, que siendo Jesús el justo, que siendo Jesús santo y perfecto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, el justo, el santo, el perfecto, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esta es la palabra de justicia. La palabra de justicia se trata de la transacción que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Siendo Él santo, se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos lo que Él era. ¿Qué era Él? Santo. Y dice que por nosotros Él se hizo pecado. Él se hizo pecado, el santo se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? Santos. El justo se hizo pecado para que usted fuera hecho justo. La palabra de justicia es lo que Cristo alcanzó para nosotros por medio de su obra. El cambio que Él hizo. Hermanos, no ha habido ni habrá mejor negocio para nosotros que tratar con el Señor Jesucristo. Porque Él se hizo lo que nosotros éramos para que nosotros nos hiciéramos lo que Él era. Amén.
Se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos santos, para que nosotros fuéramos hechos justos. Él era el Hijo de Dios y se hizo pecado para que usted y yo fuéramos hechos hijos. Esta es la palabra de justicia. Él era libre. Satanás no tenía ningún poder sobre él, pero él se sometió al poder de Satanás, al maltrato, al vituperio, inclusive al infierno, para que nosotros hoy seamos libres, para que nosotros que estábamos bajo el poder de Satanás, hoy nosotros estemos libres del poder de Satanás. Él estaba en su reino y se sometió y se humilló hasta lo más bajo para que usted y yo fuéramos levantados hasta lo más alto donde Él estaba. Amén, esa es la palabra de justicia. Él estaba arriba, siendo Dios, se hizo pecado, se humilló hasta lo máximo y nos hizo a nosotros el cambio y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Esta es la palabra de justicia. La palabra de justicia, llegar a ser un experto en la palabra de justicia, es llegar a entender el alcance de la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? ¿Dónde nos puso Él? ¿A dónde nos levantó? ¿Qué tenemos? Esa es la voluntad de Dios, que no seamos niños, sino que nos volvamos expertos, que vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo, en toda la obra que Jesús hizo por nosotros. Él se hizo pecado para que usted y yo, hoy, en Cristo, seamos santos y seamos perfectos. Si usted está en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, usted es santo y es perfecto. Hechos 8:32 dice así. El pasaje de la Escritura que leía el etíope era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abrió su boca. En su humillación, la humillación de Cristo, en su humillación no se le hizo justicia. Hermanos, ¿saben por qué a Jesús no se le hizo justicia? Jesús fue humillado, Jesús era justo, Él era santo y perfecto. Entonces, ¿por qué tenía que ser humillado si era perfecto, era justo y era santo y Él no había pecado? Y dice, en su humillación, a Él no se le hizo justicia. A Jesús no se le hizo justicia. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado. Por eso no se le hizo justicia. Al hacerse Él pecado, no se le hizo justicia. Y recibió lo que no tenía que recibir. Y fue humillado hasta lo máximo. Porque Él venía a cumplir un propósito. Él venía a justificarnos a nosotros. Él venía a darnos a nosotros su justicia. Él tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos hechos justos como Él. Por eso en su humillación a Él no se le hizo justicia. Y la maldición cayó sobre Cristo. La maldición que tenía que venir sobre los pecadores cayó sobre el justo. No es injusto. Supongamos que alguien, un hombre malo, mate a un hijo suyo. Y entonces viene el proceso legal. Y el juez al final de cuentas dice al papá del niño, usted va para la silla eléctrica. No es justo. A Jesús le pasó eso. A Él no se le hizo justicia en su humillación, porque Él venía a darnos a nosotros su justicia, para que nosotros fuéramos, dice la palabra, hechos justicia de Dios en Él. Por medio de Cristo, nosotros hoy somos la justicia de Dios. Entonces hoy podemos cantar, yo soy como Él, yo soy justo como Él en Cristo. Amén. Yo soy santo como Él. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Denle un aplauso al Señor, porque Él merece la gloria y la honra. Gracias, Señor. La maldición cayó sobre Cristo, para que la bendición cayera sobre usted. Hermanos, por eso confiese que en Cristo Jesús usted es bendecido. Confiese que la bendición está sobre su vida, que el poder de Satanás se terminó sobre su vida. ¿Sabe que Jesús un día dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí? Eso era así, pero él tomó nuestro lugar. En cambio, en nosotros Satanás sí tenía, ¿verdad que sí? En Jesús Satanás no tenía. Jesús lo dijo, el príncipe de este mundo viene, me van a capturar. Viene, movió a una turba de gente con palos y espadas y ahí vienen, me vienen a capturar porque me van a crucificar. Ahí viene.
El príncipe de este mundo, ahí viene. Él no tiene nada en mí, pero en nosotros sí tenía. Satanás sí tenía en nosotros. Pero él vivió lo que él vivió, como que si Satanás tuviera algo en él. Y padeció como si Satanás tuviera algo en él. Pero lo hizo para que usted y yo en Cristo hoy podamos decir, Satanás no tiene nada en mí. Hemos sido librados de la potestad de Satanás y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Por eso debemos ser expertos en la palabra de justicia. No ser niños. Vea a sus hermanos creyentes como lo que son en Cristo, como lo que tienen en Cristo. Él nada tiene en nosotros porque nosotros estamos en Cristo. Hemos sido liberados. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría y crecer en el conocimiento de Cristo. La cruz no es un invento de Herodes, ni fue un invento de los romanos. Ciertísimo. La cruz fue el plan de Dios para justificarnos a nosotros. Cristo nos redimió o nos justificó. Nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz no fue un invento de nadie. La cruz fue el plan de Dios para justificarnos a nosotros en Cristo. La cruz fue el plan de Dios para que sobre el Hijo de Dios cayera la maldición, para que a cambio sobre nosotros cayera la bendición. Al ser hechos justos nosotros en Cristo, al creer en Cristo y permanecer en Él, usted y yo estamos viviendo bajo la bendición de la obediencia. Porque la maldición cayó sobre Cristo por la desobediencia. ¿Verdad que sí? La desobediencia nuestra. Pero Él nos trasladó a nosotros y nos pasó de pecadores a justos, de pecadores a santos. Y ahora nosotros somos obedientes a Dios en Cristo. Porque el Hijo de Dios era obediente a Dios. Y el Hijo de Dios sigue siendo obediente a Dios. Seguimos siendo obedientes a Dios. ¿Y cuál es la bendición de la obediencia? Vea Deuteronomio capítulo 28. Usted puede levantar las manos a Dios y decirle, Señor, gracias porque soy santo, soy justo y soy perfecto en Cristo Jesús. Todo aquel que ha nacido de Dios, que tiene a Cristo en su corazón, tiene estas cosas y tiene la bendición. ¿Y cuál es la bendición de la obediencia? Deuteronomio 28:1 dice así, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hemos sido exaltados. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, hermanos, nos han alcanzado las bendiciones de Dios en Cristo. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, la tabla de hacer el pan. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Versículo 13. Te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Nosotros estamos viviendo en la bendición de la obediencia por medio de Cristo. Deuteronomio 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres.
que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas del mundo que tú conociste, no las pondrá sobre ti, porque la bendición de Dios está sobre nuestra vida. Los expertos en la palabra de justicia saben que Dios los ama, saben que son tesoro especial para Él. El experto en la palabra de justicia sabe que hay bendición, que hay abundancia, que hay sanidad por medio de Cristo. Y vive en una gran seguridad delante de Dios, porque comprende lo que Dios nos ha concedido a nosotros por medio de Cristo. Amén. Nosotros somos esos. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hermanos, nosotros no hacemos obras de justicia para llegar a ser justos, sino que hacemos obras de justicia porque ya somos justos. Que nadie los engañe, dice. El que hace justicia es porque es justo. Y en Cristo nosotros somos justos. Y a razón de que nosotros somos justos, nosotros actuamos justamente. Por eso, hermano, usted es un justo, usted es un santo y una santa, y yo también, en Cristo. Si somos eso, no tenemos por qué vivir injustamente. No tenemos por qué andar en pecado, ni hacer chorizos, ni ninguna de estas cosas. Porque el que hace justicia es justo, es decir, el justo siempre hace justicia, siempre hace lo correcto. Porque nosotros estamos viviendo en la obediencia a Dios. Como hijos de Dios, Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Somos santos, somos justos, somos perfectos en Cristo. Dice Efesios capítulo 2 que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice que hemos sido creados en Adán para buenas obras, porque en Adán hacíamos malas obras. Pero dice que hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo somos creados en Cristo Jesús? Cuando nacemos de nuevo, cuando creímos en Cristo y lo recibimos a Él, ahí nosotros somos creados de nuevo en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros fuimos creados para buenas obras. Así que viva en santidad porque usted es santo. Viva en justicia porque usted es justo. Obedezca al Padre Celestial porque usted es hijo. Saben que los bastardos no obedecen al Padre porque no lo tienen. Son bastardos. Pero el Hijo es obediente al Padre. El que es hijo es obediente al Padre y nosotros somos hijos de Dios ahora en Cristo. Entonces sea obediente porque usted es hijo. Jóvenes, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Jóvenes, entiendan esto. ¿Qué es usted, joven? La Biblia dice que en Cristo usted es luz. Entonces, si usted es luz, usted debe vivir como luz. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Saben qué hacen ustedes, jóvenes? Y todos los que estamos aquí, compartimos la cena del Señor. Esa copa que usted toma, joven, esa es la copa de bendición. Y usted pasa y toma la copa de bendición. Cuando las personas se unen en yugo desigual, sobre todo los jóvenes, se unen en un yugo desigual con los incrédulos, es muy probable que lleguen a compartir la copa de maldición. Es muy probable que lleguen a tomar de otra copa. Pero si usted joven, usted sabe quién es usted en Cristo. Y por eso les dije, los jóvenes también tienen que volverse expertos en la palabra de justicia y comprender y entender que ustedes son luz en el Señor, que ustedes son santos y justos y separados y apartados para Dios. Y tienen que pensar y tienen que controlar sus emociones. No se dejen llevar por las emociones. Por medio del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, usted puede dominarse y puede esperar en el Señor a que Dios le dé una pareja que sea un yugo igual en el tiempo de Dios. Y lo que Dios da es lo bueno. Amén. Ejercitémonos suficientemente en la palabra de justicia para dejar de ser niños y crecer hasta la estatura de Cristo. Porque cuando por medio de Cristo uno ya ha sido hecho justo, debe ejercitarse por medio de la palabra de justicia hasta ser experto. Amén. Dale el aplauso al Señor. Gloria a Dios.